El emperador protege. Esa frase resuena en cada rincón del imperio, una verdad incuestionable que guía a la humanidad. El emperador, el más magnífico de todos los hombres, el héroe supremo que trajo luz a la oscuridad. Pero, ¿quién protege al protector? ¿Quiénes son aquellos lo suficientemente dignos como para portar el título de guardianes del emperador? Sus custodios, sus escoltas, los custodes, también conocidos como la muerte dorada por su implacable eficacia en combate, o los 10.000 en alusión a su número constante e inquebrantable de lealtad. Los adeptos custodes no son solo protectores del emperador, son su brazo derecho y una obra maestra hecha carne. Saludos, mi querido explorador en busca de conocimiento. Hoy nos adentraremos en la mística de estos guerreros legendarios, desde los relatos más antiguos del imperio. Se dice que no existe mejor guerrero que un custode. Ellos son la guardia dorada del emperador, son los protectores definitivos cuya existencia inspira asombro y reverencia en igual medidas. Su origen, como tantas maravillas de la era del emperador, está envuelta en misterio y grandeza. Antes de continuar, me gustaría pedirles un simple favor. Yo sé que es algo bastante complicado, pero estamos a nada de los 2000 y sería bastante bonito que antes de fin de año lleguemos a esa meta, o al menos estemos lo más cerca posible de esa meta. Yo sé que está difícil, pero confío en ustedes. Al final del día, casi el 80% de la gente que ve mis videos no está suscrito, así que mínimo sería bonito llegar a esa meta antes de fin de año. Ahora sí, continuamos con el video. Al explorar su legado, es inevitable encontrar ciertos paralelismos con los pretorianos de la antigua Terra. En los tiempos de la Roma clásica, el poder y la traición caminaban de la mano, creando un clima constante de peligro y desconfianza. Los gobernantes, aunque poderosos, no estaban exentos de provocar la ira de aquellos que les servían. Por ello, los llamados César formaron los pretorianos, una orden dedicada exclusivamente a la protección de los emperadores y reyes de alto cargo, tanto a él como a sus familias. De manera similar, los custodes encarnan esta idea, pero llevada a una escala mucho mayor. Ellos no solo protegen a un gobernante, ya que ellos simbolizan una era y una idea, trascendiendo cualquier comparación histórica que podamos sacar. De todos los hijos del emperador, los primeros fueron los custodes. No existe registro ni relato conocido que indique cuándo y cómo fueron creados. Lo único que se sabe con certeza es que estuvieron ahí desde el principio, en cada momento y cada batalla en la que el emperador dejó su huella. Algunos teólogos del imperio, revisando textos más antiguos, creen que su origen se remonta a la era oscura de la tecnología, pues se necesitaban avances inimaginables para concebir a guerreros de tal calibre. Otros sugieren que sus modificaciones genéticas podrían tener raíz en la disformidad, aunque esta teoría carece de bases sólidas y está más vinculada al dogma imperial sobre la magnificencia del emperador y su obra sagrada. A diferencia de los astartes, los custodes no dependen de como tal implantes genéticos estándar, como puede ser la semilla genética. Tampoco poseen órganos extra como 2 corazones o 3 pulmones, al menos que se sepa, pero como tal no son comparables tanto astartes como custodes, a pesar de que compartan muchas similitudes. Pues en cambio, cada custode es único, modificado y perfeccionado individualmente para alcanzar un estándar que bordea a la perfección. Este proceso comienza desde una edad temprana, seleccionando a los candidatos más prometedores para ser moldeados en auténticas obras maestras vivientes, sin imperfección alguna y casi invulnerables al pasar del tiempo. Una cosa también que tengo que aclarar acerca de los candidatos es que suelen ser hijos o nietos de algún general gobernante de la antigua Terra, ya sean tecnobárbaros o algún tirano despiadado de la época. Toman a su descendencia y lo procesan para convertirse así en un custode. Los custodes no son solo guerreros, son la encarnación de la voluntad del emperador, esculturas vivientes que caminan entre los mortales como dioses dorados. Su historia
está forjada en la luz, y sus hazañas son testimonio de la grandeza de aquel a quien sirven. O esa es la imagen que ellos quieren transmitir, pues varias de las costumbres y métodos han quedado totalmente en el olvido o jamás se supieron con completa plenitud. Ellos no son armas como los astartes, por mucho que sean buenos para la guerra. Ellos no son grandes comandantes como los primarcas, pues su propósito en teoría es mayor. Son los pretorianos del emperador, y su voluntad. Son jueces, son verdugos, son políticos, son espías y todo lo que el emperador necesite, en todo sentido, son su brazo derecho, son la fuerza de voluntad del mismo emperador. Ellos son los 10.000, pero su misión no termina ni siquiera cuando se enfrentan al infinito. Mientras el emperador exista, siempre habrá quienes estén dispuestos a darlo todo para protegerlo, incluso su propia alma. Para los custodes, su devoción trasciende la fe. El emperador no es solo su líder, sino el centro de su existencia, su razón de ser. Por ello, no es de extrañar que sientan recelo hacia cualquiera que intente rivalizar con su misión sagrada, especialmente hacia los primarcas y sus astartes. Los custodes y los astartes son tan similares como diferentes en todos los sentidos. Sin embargo, la Guardia Dorada nunca aceptó ni quiso la existencia de los astartes. Desde su misma concepción lo consideraron un riesgo. Seres poderosos pero volátiles, cuya arrogancia y orgullo frecuentemente los llevaba a competir por nimiedades que no tenían cabida en su deber sagrado. Para los custodes, los astartes eran simples herramientas de conquista, ciegas de gloria y peligrosamente impredecibles. Incluso los guerreros de trueno, los predecesores de los astartes, mostraban un respeto mayor hacia la Guardia Dorada, a pesar de ser tan inestables en todo sentido. Ambas organizaciones son extensiones de la voluntad del emperador, pero mientras los custodes son polímatas, maestros en filosofía, arte, ciencia, política y guerra, los astartes son conquistadores brutales, limitados en todo sentido a su función militar. Esta diferencia alimentó una rivalidad que no es nueva. Durante la Gran Cruzada, los puños imperiales fueron nombrados los pretorianos de Terra, encargados a la defensa y construcción del Palacio Imperial. Este título llevó a frecuentes choques entre los métodos de seguridad de ambas fuerzas, escalando en conflictos innecesarios que reflejaban su disparidad en todo sentido y ámbito. Uno de los incidentes más conocidos ocurrió durante los eventos narrados en las manos del emperador. En este relato, cuando la herejía de Horus ya había estallado, Constantin Baldor, capitán general de los custodes, dejó la supervisión de la seguridad del Palacio Imperial en manos del custodes Stentonox. Su misión era garantizar el fin de los juegos de sangre, que es una prueba que los propios custodes se hacen a sí mismos para comprobar la seguridad del emperador y mejorar así sus defensas, a través de la infiltración, el sabotaje y cualquier método que pueda funcionar para infiltrarse dentro del Palacio Imperial. Sin embargo, el orgullo de los puños imperiales complicó la tarea de más. Estos rechazaron las advertencias de los custodes y se negaron a obedecer a nadie que no fuera su primarca, Rogaldorn. La situación culminó en un enfrentamiento abierto entre ambos bandos, que por suerte no resultó en una tragedia mayor. Los custodes tuvieron una probada del poder de los astartes, y los astartes tuvieron que resistir el implacable avance de la Guardia Dorada. Este incidente es un ejemplo perfecto de las tensiones inherentes entre custodes y astartes, mientras los pretorianos de Terra, fieles a sus jerarquías, veían a los custodes como básicamente intrusos. La Guardia Dorada consideraba a los astartes una molestia que obstaculizaba su deber supremo. Al final, ambos bandos tuvieron que dejar sus diferencias de lado, cuando el verdadero enemigo golpeó las puertas de Terra al inicio del asedio final de Terra. Si deseas leer el relato completo de las manos del emperador, es un relato bastante corto, puedes encontrarlo disponible en mi Discord, donde se profundiza en los detalles de este episodio, además que también tenemos un apartado bastante grande de miniaturas, arte y otras cosas.
Pero incluso la rivalidad más enconada se desvaneció ante la amenaza de la herejía de Horus. Durante el asedio a Terra, Custodes y Astartes lucharon juntos codo a codo, para proteger lo que quedaba del sueño del emperador. ¿Fue suficiente? La respuesta, como siempre, se encuentra en el sacrificio. Un sacrificio que fue más desproporcionado. Antes de profundizar en el asedio, es crucial recordar que, aunque los Custodes no jugaron un papel directo en muchos eventos de la herejía, sufrieron sus consecuencias de manera devastadora. Uno de los ejemplos más reveladores ocurrió antes incluso de la traición abierta de los primarcas, la humillación de Lorgar Aurelian tras el castigo de Monarquía. Pues tras la destrucción de Monarquía, los Custodes fueron asignados como escoltas y vigilantes de los portadores de la palabra durante su peregrinaje de redención. Su presencia era un recordatorio constante del juicio del emperador, pero esto no solo avivó el rencor de Lorgar hacia su padre, sino también hacia los Custodes, a quienes insultaba abiertamente y despreciaba constantemente. Para Lorgar, ellos no eran más que símbolos vivos de su humillación. El primarca de los portadores de la palabra insultaba abiertamente a los Custodes, ridiculizándolos como inferiores, una constante personificación del desprecio del emperador. Pero este resentimiento culminó en un acto de traición calculada. Al final de su peregrinaje, cuando los portadores de la palabra empezaron a abrazar el caos, Lorgar lanzó a los Custodes a una muerte segura, enfrentándolos contra los primeros marines espaciales fusionados con demonios. Aquellos guerreros corruptos, nacidos de la disformidad, demostraron que la amenaza del caos superaba incluso las capacidades sobrehumanas de los Custodes. Esta traición solo fue el preludio de lo que estaba por venir. La verdadera prueba para los Custodes llegó cuando el primarca Magnus el Rojo rompió las defensas psíquicas del emperador en la telaraña, desatando una catástrofe sin precedentes. Esto necesita un poco de contexto. Magnus el Rojo, por reconstruir la reputación de los psíquicos, lanzó un mensaje proyectándose a sí mismo hacia Terra para advertir al emperador de la traición de Horus y Lorgar. El asunto está que cuando llegó a Terra se encontró con las defensas psíquicas. En su afán por demostrar su superioridad, pensó haber engañado a varios demonios para que le ayudaran a penetrar estas mismas defensas. Una vez la destruyó, no se dio cuenta del error que había causado hasta que ya era demasiado tarde. No logró avisarle de nada al emperador y encima infestó de demonios a la telaraña. La telaraña es una compleja red de túneles interdimensionales utilizadas por los Eldars. Era clave en los planes del emperador para garantizar un futuro más seguro para la humanidad. Pero con las acciones de Magnus, esta red se infestó de demonios y fue invadida por legiones traidoras. Hijos de Horus, devoradores de mundos, hijos del emperador, portadores de la palabra y una legión titánica corrompida. Los Custodes se encontraron al frente de la defensa, liderando a las Hermanas del Silencio, 3 legiones titánicas, casas de caballeros y miles de servidores del Mechanicum, mientras el emperador se retiraba al trono dorado para intentar sellar el portal abierto por Magnus el Rojo. Los Custodes lucharon para contener la invasión. La guerra dentro de la telaraña fue una pesadilla interminable. Muy pronto la guerra dentro de la red tomó un patrón. Los Custodes establecieron una serie de bloqueos a través de los túneles dentro de la propia red. Detrás de estas áreas defendidas, los trabajadores del Mechanicum y legiones de servidores estaban reparando a toda prisa las secciones dañadas del túnel y sellando las grietas para evitar que los daimones ingresaran a la red. Frente a los bloqueos, los Custodes y las Hermanas del Silencio lanzaban periódicamente contraataques relámpagos para mantener a la horda daemónica a raya y evitar que se organizaran y tomaran fuerza. Lento pero seguro, las fuerzas imperiales iban empujando hacia adelante los bloqueos y con ello ganando terreno, mientras la presión de los ataques daemoníacos disminuía. Sin embargo, las incursiones ocasionales lograban romper las defensas imperiales y en raras ocasiones los atacantes causaron grandes estragos en los trabajadores imperiales y más de una vez las entidades demoníacas pudieron abrirse camino
hasta el portal de la telaraña, distorsionando el trono dorado. Sin embargo, los sacrificios fueron devastadores. La lucha duró 5 años y alcanzó su punto crítico en la ciudad imposible de Kalastar, una urbe Eldar abandonada. Ahí el 90% de las fuerzas totales de los custodes cayó en combate, incluyendo a la mayoría de sus altos mandos. Entre los supervivientes estuvo Ra-Endymion, quien enfrentó un destino aún más oscuro que el resto de sus hermanos. Cuando Drashniem, un demonio de un poder inimaginable, apareció en la ciudad imposible, el caos alcanzó su punto álgido. En un acto desesperado, el emperador convocó un ejército de muertos leales, entre ellos el primarca Ferrus Manus, quien tomó la forma de un avatar ardiente para enfrentar a los demonios. En la batalla final, Drashniem fue sellado dentro de Ra-Endymion, transformándolo en la encarnación de la espada demoníaca que lleva su nombre. A pesar de esta victoria parcial, el costo fue altísimo. Las naves negras, por orden del emperador, comenzaron a recolectar psíquicos para sacrificarlos en el trono dorado, garantizando que este funcionara como un sello provisional. Y este evento marcó el inicio de una nueva era de sacrificios constantes para sostener al imperio tan valiente, además de darle un pequeño respiro al emperador que llevaba mucho tiempo sentado en ese trono. El sacrificio de los custodes en la telaraña aseguró la supervivencia de Terra, pero dejó cicatrices profundas en la Guardia Dorada. Con un número reducido y un propósito cambiado para siempre, la Muerte Dorada emergió como los vigilantes eternos del Trono Dorado, marcando el inicio de un imperio sostenido sobre sangre, sacrificio y esperanza perdida. Cuando la herejía de Horus concluyó, ellos habían fracasado. Los pretorianos y defensores del emperador habían sido incapaces de defender en los momentos finales del emperador. Con vergüenza y con su destino sellado a nunca alcanzar su propósito final, ante esa desgracia, se despojaron de sus armaduras y vagaron sin propósito a los alrededores del Palacio Imperial de Terra. Así pasaron los años protegiendo el trono dorado y celebrando los juegos de sangre cada que podían, e involucrándose lo menos posible en las situaciones humanas. Épocas como la Guerra de la Bestia o la Era de la Apostasía los vieron obligados a actuar, pero como tal, se mantuvieron al margen, sin esperar nada de nada. Hasta que llegó la 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador. Durante los últimos días, ante la apertura de la gran fisura que dividiría la galaxia en dos, la luz de la esperanza brilló una vez más desde el Imperio de Ultramar. Roboute Guilliman, primarca de los ultramarines, fue devuelto del borde de la muerte gracias a un sacrificio incalculable y a un artefacto de poder antinatural. Su llegada marcó el inicio de una nueva era para el Imperio. El regreso de Guilliman trajo consigo una perspectiva renovada y una urgencia inquebrantable. Durante la herejía de Horus, los ultramarines y su primarca estuvieron demasiado lejos para defender el Palacio Imperial. Quizás, si hubieran estado presentes, el destino de la galaxia habría sido diferente. Guilliman, profundamente marcado por su incapacidad para proteger a su padre en aquel momento, juró no repetir el mismo error. Cuando llegó a Terra, el Señor de Ultramar fue recibido con los más altos honores. Sin embargo, lo que encontró fue un imperio desgarrado por la decadencia y la burocracia. Un reflejo distorsionado del sueño perfecto del emperador. Determinado a salvar lo que quedaba, inició una serie de reformas drásticas para preparar al imperio ante la creciente amenaza del caos. Pero su regreso no fue solamente un momento de cambio político, sino también un preludio del caos absoluto que estaba por llegar. La gran fisura no solo dividió la galaxia en dos, sino que desató horrores sin precedentes. Mientras la disformidad inundaba la realidad, Terra subió los embates
de tormentas disformes que apagaron la luz del Astronomicon y sumieron al planeta a un caos indescriptible. Los custodes se vieron obligados a combatir no solo amenazas externas, sino también a disturbios internos, cultos apocalípticos y horrores emergentes de las criptas más profundas del Palacio Imperial. El punto álgido de esta crisis llegó con la incursión de la Puerta del León. En un intento de asestar un golpe definitivo al Imperio, una horda infinita de demonios de Khorne desgarró el tejido de la realidad y se lanzó contra las murallas del Palacio Imperial. Los custodes, liderados por el capitán Traian Valoris, junto con Roboute Guilliman y una fuerza combinada de ultramarines, hermanas del silencio y capítulos supervivientes que acompañaron a Guilliman, se enfrentaron a esta amenaza. Lo que siguió fue una batalla que evocaba los horrores del asedio a Terra de 10.000 milenios atrás. Los custodes lucharon con la ferocidad de los dioses dorados que eran, enfrentándose mano a mano contra los devoradores de almas y las innumerables legiones de Khorne. Aunque triunfaron, las bajas fueron devastadoras. Nobles custodes que habían servido durante milenios cayeron bajo las armas infernales de los demonios, sacrificándose para mantener la santidad de Terra. La victoria de la Puerta del León vino con una amarga verdad. El Imperio ya no podía depender de estrategias estáticas para garantizar la seguridad de Terra. En secreto, Guilliman y Valoris ratificaron una enmienda histórica al papel del Adeptus Custode. Aunque la defensa del trono dorado seguiría siendo su prioridad, ahora se les asignó un nuevo mandato: llevar su guerra más allá de Terra. Un hombre sabio desvaina sus espadas cuando llega el momento de blandirlas. Un necio muere con la espada aún envainada, temiendo que aún pueda llegar un momento de mayor necesidad. Por el bien del emperador y del imperio, debemos llevar la lucha a nuestros enemigos. Fueron las palabras con las que su nuevo camino se presentó delante de ellos. Así nacieron las huestes escudo, compañías de custode que abandonaron al Palacio Imperial para recorrer las estrellas. Algunos se unieron a la cruzada Indomitus de Guilliman, actuando como emisarios del emperador, para reforzar los capítulos de marines espaciales con la nueva tecnología Primaris. Estas compañías, conocidas también como los emisarios Imperatus, se convirtieron en una extensión directa de la nueva voluntad del emperador en la galaxia. Otras huestes escudos asumieron roles más específicos, como guarnecer las defensas exteriores del sistema solar, cazar archiherejes o incluso aventurarse en el Imperio Nilbus, más allá de la Gran Fisura. Desde la época de la Gran Cruzada, nunca tantos custodes habían abandonado Terra, llevando consigo la majestad y la ira del emperador a los rincones más oscuros del universo. El emperador protege, pero nunca olvidemos que tras esa verdad están aquellos que entregan sus vidas para asegurarse de que esas palabras no sean solo un eco vacío en el vasto silencio de la galaxia. Los Adeptus Custodes, los 10.000, son y seguirán siendo los auténticos guardianes del Imperio.